Como venimos viendo en las clases anteriores, el comercio internacional tuvo algunas dificultades en sus comienzos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se agilizó a través de la facilitación que brindó los medios de transportes. No siempre el vendedor y el comprador tenían claro cuáles eran las obligaciones de la otra parte. Para eso la Organización Mundial del Comercio creó lo que se llama Incoterms, que remiten a la abreviación de los términos internacionales de comercio. ¿Para qué? Para que tanto el vendedor como el comprador estén seguros de qué es lo que cubre su pago o su recibo de dinero. Estos Incoterms son básicamente 8 los que se utilizan, hay más, son alrededor de 15 en total, pero los que más usualmente se estipulan en las transacciones comerciales son estos 8 que estamos viendo acá. Depende de la vía que se utilice para el transporte de las mercaderías la utilización del Incoterm que corresponde a esa operación. De acuerdo si es por vía marítima, por vía aérea o por vía terrestre en cualquiera de sus modalidades. Como pudimos observar anteriormente, tienen una característica. Hay grupos que empiezan con la misma letra. El primero es works, que responde a la sigla en inglés de puesto en fábrica o hasta terminado el trabajo, que es el único que pertenece al grupo E, porque es el único Incoterm que empieza con esta letra. En este caso, el vendedor y el comprador estipulan que el pago cubre los costos de la mercadería hasta la puerta de la fábrica o hasta el local del vendedor en el que se realiza la operación. Luego tenemos los del grupo F. FOB, que se utiliza cuando la vía de traslado de la mercadería es marítima, que deviene de la sigla en inglés libre puesta a bordo, por eso es bien específica de los buques. Cubre los costos de la mercadería y del transporte hasta que ésta está puesta sobre el medio de transporte. El FAS y el FCA son similares con una sutileza, y es que cubren los costos hasta la entrega al transportista, que no siempre es sobre el medio de transporte, por eso se utiliza más en vía terrestre o vía aérea. Es hasta el lugar donde el transportista determina que debe ser entregada la mercadería. Luego tenemos los del grupo C, que los primeros que vamos a considerar son CFR y CPT, que se podría asociar a los anteriores, a los del grupo F, sumándole el costo del flete internacional, es decir, a una mercadería cotizada FAS, FCA o FOB se le suma el costo del flete internacional y se obtiene un costo de mercadería al que se le denomina CFR o CPT. La diferencia entre CFR y CPT es que el CFR se utiliza también generalmente en la vía marítima porque estipula que es hasta determinado puerto. El punto de entrega es un puerto. En cambio el CPT es hasta un determinado lugar. Esa es la sutil pero a veces gran diferencia. No es lo mismo comprar una mercadería CFR Puerto Buenos Aires que CPT Ciudad de Córdoba. Porque en ese caso el vendedor se tendría que hacer cargo también del traslado de la mercadería hasta la ciudad de Córdoba. Continuando con los del grupo C, tenemos en este caso el CIF y el CIP, que a diferencia del CFR y el CPT, el costo que se le suma es el costo del seguro internacional, el seguro que cubre el traslado de esa mercadería. En este caso también, al igual que en el CFR y CPT, la diferencia es muy sutil y justamente es el CIF
es el que se utiliza generalmente en la vía marítima porque es costo, seguro y flete hasta determinado puerto. El SIP es más para las otras vías de transporte porque es costo y seguro hasta determinado lugar. Bueno, espero que lo hayan entendido bien y luego lo repasaremos en clase. Arteche, bajate de ahí. Arteche, bajate de la mesa. Pero Arteche...